nos llama a alguno de nosotros es porque es el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Es el tiempo del Señor. Así que Isaías 41:10, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a ver si lo podemos decir todos, hermanos. Vamos a recitarlo todos, pero esta recitación vamos a hacerlo con el corazón, creyendo con el corazón que esta palabra, esta promesa que Dios nos hace, la vamos a hacer nuestra, la vamos a encarnar en nuestra vida y vamos a caminar sobre esta promesa, sobre esta palabra. Y si usted y yo caminamos sobre esta palabra, nos va a sostener, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Así que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El tema de hoy, hermanos, le hemos titulado: hay que ser obedientes para ser bendecidos. Ese es el tema. Hay que ser obedientes para ser bendecidos. ¿Qué es obedecer, hermanos? Es cumplir la voluntad de quien manda. Y en este caso, hermanos, ¿quién es el que manda en nuestro corazón? Dios. Y así que día con día nosotros cada mañana vamos a estar obedeciendo a la palabra de Dios, y entonces por medio de la obediencia viene la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas, hermanos, paz de Cristo, pero una de las cosas que más trabajo nos cuesta es someternos precisamente a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros como seres humanos batallamos, porque a veces no podemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, y ahí es donde chocan las voluntades, la voluntad de Dios o la voluntad mía. Y muchas veces decimos: pues mi voluntad es la que se hace. Vivimos en una época donde se rechaza cualquier forma de autoridad. Estamos viviendo tiempos difíciles y ya, hermanos, pues se rechaza la autoridad de Dios. Hay alguien que cuestiona y dice: bueno, ¿y yo cómo sé que es verídico la Biblia? Si la escribieron hombres, ¿yo cómo sé si verdaderamente es Dios el que nos está hablando? Y se empieza a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, hoy en este tiempo nos ha tocado vivir que también se rechaza la autoridad de los padres. Ya los padres, bueno, no en todos, pero en algunos, hermanos, ya no tienen autoridad sobre los hijos. Los hijos hacen lo que les pega la gana, ya no obedecen. Y por eso, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde la autoridad pues no es respetable. Los maestros de escuela también, a los maestros de escuela ya los amenazan: si no me pasa, maestra, de año, ya verá cómo le va a ir, la voy a esperar allá afuera y la vamos a agarrar a pedradas. Y pobre maestra, maestro, pues son amenazados y tienen que pasar a los niños. Así que tenemos que, hermanos, ser obedientes para que venga la bendición. No hay obediencia, tal vez, hermanos, es por nuestra soberbia, tal vez es por nuestro egoísmo, que nos hace sentir como autosuficientes, nos hace sentir superiores, y no queremos rendirle cuentas a nadie. Decimos: no, yo no tengo que darle cuenta ni a mis padres, ni al pastor, ni a nadie. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Entonces a veces el egocentrismo, la vanidad, eso es lo que nos está perjudicando hoy en día. Sin embargo, ya dijimos que debemos de ser obedientes a Dios en todas las cosas, porque ahí, hermanos, envía Jehová bendición, porque ahí, hermanos, está la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Así que hay que ser obedientes para ser bendecidos. Tenemos el ejemplo de un hombre, hermanos, llamado Elías. Elías fue un hombre que obedeció a la palabra de Dios. Y de estos ejemplos nosotros podemos tomar, hermanos, ideas para más o menos darnos
pues esa forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Elías, hermanos, estaba viviendo también tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y hubo una escasez tremenda, hubo una hambruna, se vinieron tiempos difíciles de tal manera que donde él estaba, la ciudad, hermanos, no tenía que comer, no había llovido, estaba una sequía, el ganado se estaba muriendo, pues no había nada que hacer. Sin embargo, Dios le dice a este hombre Elías: ve al arroyo de Querit, yo te voy a sustentar. Imagínense, hermanos, que usted oiga la voz de Dios y que le diga: mira, en estos tiempos tan difíciles, vete allá atrás de aquellos cerros que están allá y allá estate, allá quédate, allá yo te voy a sustentar. Tal vez para nosotros ahorita, hermanos, pues es algo ilógico, algo descabellado. Alguien le pudiera decir uno: estás loco, ¿cómo que Dios te dijo que te fueras allá atrás del cerro y allá te va a sustentar? Sin embargo, Elías obedeció a la voz de Dios y se fue, hermanos, a aquel arroyo de Querit, y ahí estuvo. Y el Señor le dijo: vas a beber agua del arroyo y mandaré cuervos que ahí te den de comer. Oiga, algo ya fuera de locura. ¿Cómo que me van a llevar los cuervos? Me van a llevar comida todos los días, en la mañana y por la tarde, y te van a llevar unas chuletotas, te van a llevar, ¿qué quieres? ¿Sirlón, tibón? Ay, 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 imagínense nada más, hermanos. Dirán: no, ya se están volviendo locos. Bueno, pero el Señor lo iba a sustentar con pan, con carne, y Elías, hermanos, no dudó, no cuestionó, no preguntó y dice: oiga, Señor, ¿y cómo van a ser los cuervos? No, él se fue y ahí estuvo en el arroyo y bebía del agua del arroyo, y los cuervos venían por la mañana y por la tarde y le traían comida, y él, hermanos, a gusto comiendo. Él estaba siendo sustentado por Dios. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios es para todo aquel que cree y obedece. La palabra de Dios, hermanos, es para usted y es para mí, pero aquí lo que estriba es que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios para que pueda venir la bendición del Señor. Por eso decíamos ahorita en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si nosotros creemos a esa palabra, fíjese, hoy, gracias a Dios, Dios no nos está enviando al arroyo de Querit, no nos está enviando al desierto y nos está diciendo: allá vete y allá te voy a sustentar. No, ahora nada más nos está diciendo: crea mi palabra, confía en mí, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Pero a veces, hermanos, son tantas las situaciones que se nos vienen a la vida. A veces no nos alcanza el dinero, y alguien hoy pudiera decir: ¿y cuál dinero, pastor, si ya ni trabajo tenemos? Fíjese, ya una dificultad más todavía. Antes al menos algunos tenían trabajo, hoy algunos ya no tienen trabajo, ya no tienen el sustento. A lo mejor lo que les liquidaron, pues les va a aguantar 1 mes, 2 meses, a lo mucho. Pero después, ¿cómo le vamos a hacer, pastor? ¿Cómo le vamos a hacer? Y parece ser que esto se está agravando más en la sociedad, en el mundo. Parece que este virus se está quedando para quedarse y para quedarse. Entonces, ahí es donde estriba el que nosotros, hermanos, obedezcamos a la palabra de Dios para poder ser bendecidos. Entonces, si la palabra de Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y a veces uno: Señor, si estás conmigo, pero de a de veras, Señor, de a Davis, Señor, si estás conmigo. Sí, yo estoy contigo, no desmayes. O sea, no flaqueen tus fuerzas, no bajes el arpa. Porque a veces, hermanos, hoy en día estamos viendo a la iglesia, estoy hablando a la iglesia en general, no estoy hablando de esta, de toda la iglesia en general. Algunos hermanos ya están flaqueando, están desmayando, están desalentados, están desanimados, ya no quieren caminar, ya no le creen a la palabra de Dios, porque están viviendo momentos difíciles de escasez,
de hambre, de enfermedad, de caos, de crisis, tanto emocionales, hermanos. Ya hay un espíritu ahí, hermanos, emocional fuerte en la vida de la gente, que ya no haya que creer. Es que somos bombardeados todos los días, somos bombardeados por los medios de comunicación y nos dicen, hermanos, que pues esto se va a estar agravando cada día más y que ya se murieron 500 y que el día de ayer se murieron 300 y así. Y entonces oímos, hermanos, y todo eso lo que oímos lo vamos atesorando en nuestro corazón de tal manera que en las emociones, hermanos, en los sentimientos van afectando y va entrando ese espíritu de miedo y ya no hayamos qué hacer. Y entonces a veces no hayamos si creerle a la palabra de Dios o creerle a las noticias, creerle, hermanos, al Facebook, al YouTube, tanto que estamos viendo ahí y decimos, ¿cómo estará la cosa? No, hermanos, es sencillo. Usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Debemos de caminar en la palabra de Dios. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra de Dios trae vida, hermanos. La palabra de Dios nos fortalece y por eso hoy el Señor nos está diciendo a todos nosotros como iglesia, como su iglesia: no temas, iglesia, porque yo estoy contigo. No desmayes, iglesia, porque yo soy tu ayudador. Siempre, iglesia, siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Nada ni nadie te podrá hacer daño. Así que nosotros, hermanos, tenemos que caminar con esa palabra. Pero a veces, lamentablemente, esa palabra, hermanos, se va, desaparece de nuestro corazón y de nuestra mente. Aunque déjeme decirle que a veces esa palabra de Dios entra en nuestra mente, pero el problema es que no baja al corazón. Y por eso cuando está en la mente es muy fácil, hermanos, que desaparezca, que se esfume de nuestra mente. Pero si usted permite que esa palabra baje a su corazón, entonces ahí va a estar difícil para ser arrancada, hermanos, esa palabra. Y así que Elías se va y es sustentado en aquel lugar, hermanos, durante la sequía que había en aquel lugar. Tal vez para nuestro intelecto, tal vez para nuestro razonamiento sería una locura, hermanos, lo que Elías estaba haciendo en aquel arroyo, y más de que los cuervos le estaban alimentando. ¿Cómo vamos a nosotros a obedecer algo ilógico, algo que no tiene razonamiento para nuestra mente? Y ese es el problema de nosotros, paz de Cristo, hermanos. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, hermanos, que a veces queremos entender a Dios, queremos ponernos a la misma altura de Dios, pero el Señor nos dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los caminos nuestros no son los caminos del Señor. Entonces a veces no podemos entender y comprender la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para lo que nosotros, hermanos, a veces es algo ilógico, para Dios es algo normal. Para Dios es algo normal mandar unos cuervos con comida para sustentarte. ¿Cuántos pueden creer esa palabra, hermanos? ¿Cuántos creen a esa palabra, hermanos? Para alguien yo sé que es algo irracional, es algo fuera de serie, es una locura. Ay, sí, pastor, por favor, por el amor de Dios, pastor, ¿cómo cree usted que unos cuervos me van a traer unas chuletas, un tibón, un cirlón? Bueno, si Dios así le place, Dios te puede enviar, hermanos, el sustento diario. Por eso no debes de tener miedo. Si te quedaste sin trabajo, Dios te va a proveer de otro trabajo. Pero alguien a veces empieza a cuestionar y decir, ¿pero cuándo? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo me da trabajo? Ya cuando ande en la chilla, ya cuando ande bien desesperado. Ten paciencia, Él te va a sustentar, siempre te va a ayudar, el Señor no te va a dejar. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos darle cabida al miedo, porque si le damos cabida al miedo, nos va a hacer tropezar, nos va a hacer que se nos pegue la lengua en el paladar, nos van a temblar las piernas, el corazón se nos va a acelerar, hermanos, y nos va a dar un paro cardíaco. Paz de Cristo. Pero si nos agarramos de la palabra del Señor,
van a venir bendiciones hasta que sobreabunden en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pasado el tiempo, Dios le dijo a Elías: levántate y ve a Sarepta. O sea que Elías ahí se estuvo en el arroyo de Querit, ahí lo sustentó Dios por un tiempo, pero llegó el momento de moverse. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, a veces hay tiempo de moverse. ¿Moverse de qué, pastor? Dígame, ¿de qué, pastor? De nuestra situación, porque a veces nos arraigamos, a veces, hermanos, nos plantamos en una situación y nos ponemos a pensar: oh, es que a mí nadie me quiere, es que a mí todos me odian, el pastor ni me visita, y empezamos, hermanos, a meternos en ese cuadrito de que no le caemos bien a nadie, de que todos están tal vez sacándonos hasta la garra. No, hermanos, tenemos que movernos de nuestros pensamientos, movernos de nuestras actitudes, movernos de nuestras acciones, pero nunca jamás movernos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a sostener a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la que vamos a estar nosotros caminando día con día. Así que es el tiempo de moverse, y dice Dios: muévete y vete ya del arroyo de Querit. Y entonces dice: y levántate y vete a Sarepta de Sidón, y ya le di la orden a una viuda que te sustente. Fíjese nada más, ahora una viuda va a sustentar al profeta de Dios. Primero fueron los cuervos y luego ahora una viuda. Paz de Cristo, hermanos. A veces nosotros, bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar atentos con las viudas, hay que estar ayudándoles, pero en este caso se voltea, hermano, la situación. Ahora una viuda es la que va a sostener al profeta de Dios. Así que Elías se levanta, obedece a la palabra de Dios. Él no dice: no, Señor, ¿para qué me muevo? Yo aquí estoy muy a gusto en el arroyo. Yo aquí, mira, Señor, los cuervos todos los días me traen comida. No, ya. Es tiempo de moverse, porque tenemos que seguir trabajando, tienes que seguir predicando, tienes que seguir anunciando. Así que Elías, hermanos, se levanta y va a aquella ciudad, y dice, hermanos, que cuando escaseó el agua del arroyo, se cerró una puerta, pero Dios ya tenía otra puerta abierta. Tal vez tú ahorita se te cerró la puerta del empleo, se cerró, hermanos, porque es tiempo de moverte. Paz de Cristo. Pero yo estaba bien a gusto, pastor, allí en la maquila. Es que por algo Dios, hermanos, hace las cosas. Paz de Cristo. Nosotros no alcanzamos a ver el futuro, no alcanzamos a ver qué es lo que va a pasar de aquí a mañana, pero Dios ya lo sabe todo. Y Dios a veces mueve las piezas de tal manera, hermanos, que es necesario por el bien nuestro, por nuestra familia, movernos del lugar. Así que se mueven del lugar, hermanos, y se va. Y entonces Elías, hermanos, creyó y obedeció, y llegó con aquella viuda y le dijo: te ruego que me des un poco de agua, y te ruego que me traigas un bocado de pan. Y la viuda, hermano, le dijo: no tengo pan cocido, solo un poco de harina y un poco de aceite, y me dispongo a prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era la situación, estaba tremenda, no había que comer. Esta viuda y su hijo ya estaban preparando el último pan, hermano, porque ya era poquita la harina que le quedaba y poquito el aceite. Dijo: es lo único que tenemos, y ya nomás nos vamos a hacer el último pan para mi hijo y para mí. Lo vamos a comer, y ahora sí, los días que podamos estar de pie, porque ya nos vamos a morir, ya no tenemos que comer. Paz de Cristo, hermanos. Gracias sean dadas a Dios, hermanos, que a nosotros Dios nunca nos ha dejado, hermanos, sin comer. Siempre, aunque sea una tortilla dura, un pan duro, unos frijolitos, hermanos, con queso, pero tenemos que comer. Gracias sean dadas a Dios. Gracias a Dios, hermanos, el sustento siempre está ahí. Trabaje o no trabaje, el sustento ahí está. La provisión de Dios ahí está. Yo creo, hermanos, démosle unas palmas a ese hermoso Dios que no nos ha dejado ni nos ha abandonado.
Así que aquella viuda le dice, mire profeta, mire, pues no más tengo esto poquito y ya no lo vamos a comer mi hijo y yo y ya nos vamos a morir. Pero ¿qué le dijo el profeta? Le dijo Elías a aquella viuda, no tenga miedo. ¿Se fija cómo viene esa palabra miedo? En la Biblia viene muchas veces. No tenga miedo. Haz como dices, pero hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Alguien dirá, no, qué conchudo ese pastor, ese profeta de Dios, qué conchuda. Le está diciendo a la viuda que nomás es un pedacito de pan para ella y para su hijo y ya se van a morir. Y todavía el profeta le dijo, no, dame a mí primero y ya después veremos si le sobra, porque traigo un hambre, le dice el profeta, traigo un hambre que fácil me comería ahorita. Bueno, y lo importante, hermano, lo que estriba aquí es que la viuda obedeció también, hermanos. Obedeció. Ella no fue, ¿cómo se dice, hermano, cuando alguien quiere acaparar así? Aquí decimos codos, pero hay otra palabra. Egoísta. Gracias, hermana Mirma. Egoísta, no fue egoísta, no dijo, no, pues tú arréglatelas como puedes, que no tienes un Dios de poder, tú pídale, clámale, no, nosotros nos vamos a morir ya con este pedacito de pan. No fue egoísta, hermanos, sino que obedeció. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, porque Dios ha dicho así. Ya cuando obedeció, le dijo el profeta, porque Dios ha dicho así, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda, hermanos, obedeció y comió Elías, y comió ella, y comió el hijo, y la harina, hermanos, y el aceite no escaseaba, no se acababa, por más que agarraba la botella, hermanos, y le vaciaba y le salía vino, salía aceite, hermanos, aceite y no se acababa. Y también la viuda agarraba la botella, pues ¿de dónde sale tanto aceite? Es que en la obediencia está la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. En la palabra de Dios está la bendición para el pueblo. Así que nosotros también, hermanos, estos días tan difíciles, ¿hay alguien que se haya quedado sin trabajo? ¿Cuántos están sin trabajo ya, hermano? Levante su mano. 2. Bueno, bendito sea Dios, hermanos, que son pocos. Dios les va a proveer de un trabajo mejor. ¿Ustedes lo creen? Declárenlo con su boca, créanlo con su corazón y caminen en esa palabra. Digan, yo no temo ni desmayo porque Dios está conmigo. Siempre me ayudará, siempre me sustentará con la diestra de mi justicia, y a su tiempo el Señor me va a dar un trabajo, así que no tengo nada de miedo. Y si alguien le dice, pero si ya tienes un mes, Mirma, que no trabajas, tranquilos, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos provee. Y así, hermanos, caminando de esa manera, usted y yo vamos a ser más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, hay otro. Elías creyó y obedeció y compartió su fe y salvó de muerte a la viuda y a su hija, a su hijo. Así nosotros también tal vez podemos ayudar a otros hermanos en estos momentos tan difíciles. La viuda no tenía quien la sustentara, la viuda, hermano, no tenía un trabajo, la viuda tenía que mantener a su hijo y el hijo pues no trabajaba y estaban al borde de la muerte. Sin embargo, no fueron egoístas y obedecieron a la palabra del profeta, y el Señor les bendijo en gran manera. Usted escuche la palabra del Espíritu Santo, hermanos. Escuche la palabra de Dios ya escrita, y el Señor le va a bendecir en gran manera. Así que Pedro, hermanos, también en una ocasión Pedro andaba pescando y no pescó nada. Toda la noche trabajó y no pescó nada. Y al día siguiente, ya cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, y Jesús le dijo, boga mar adentro y lanza la red para aquel otro lado. Y Pedro, hermano, pues le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero fíjese, como que renegó un poquito, paz de Cristo, como que renegó un poquito diciéndole al Señor, Señor, ya lo intenté. ¿Cuántas veces lo ha intentado usted, hermana? Usted ha intentado muchas veces conseguir trabajo, conseguir aquello, y lo ha intentado, pero el Señor le dice a Pedro, yo sé que has trabajado mucho por pescar y no has pescado nada, pero boga mar adentro, métete un poquito más
más adentro del mar y tira la red. Y entonces Pedro le dijo, bueno, Señor, pero en tu palabra lo haré. Y qué bonito, hermanos, es caminar en la palabra de Dios, hacer las cosas en la palabra de Dios. Dijo, en tu palabra. Es como si ahorita usted y yo dijéramos, bueno, Señor, la situación está fea, está crítica, es una situación caótica, pero yo voy a caminar en tu palabra donde dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, en esa palabra yo me voy a firmar. En esa palabra, Señor, yo me voy a sostener. Así el mundo se empiece a tambalear. Yo voy a estar confiado en tu palabra porque sé que en la obediencia está la bendición de Jehová. Y entonces Pedro, hermanos, aventó la red y ándele, que agarró muchos pescados. De tal manera que la red casi se rompía y cuando subieron tuvo que pedir ayuda. Paz de Cristo. Hermana Mirma, hermana, al rato van a tener que pedir ayuda. Al rato me van a hablar, pastor, venga, el refrigerador está bien lleno de fruta, huevos, de leche. Ya no hayamos cómo cerrarle. Venga para que se lleve poquito de lo que tenemos. Paz de Cristo. Mire, yo sé que para algunos es como locura. Si no exagere, pastor, por favor. Es que mientras no caminemos, hermanos, en la palabra de Dios y le creamos a la palabra de Dios, no va a suceder nada. Tenemos que confiar plenamente en la palabra de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermanos. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta. Miren, las aves de los cielos ni trabajan, ni almacenan comida. ¿Y quién las sustenta? Dios. Los lirios de los campos, hermanos, fíjense qué bonitos se visten. ¿Quién los viste a los lirios del campo? Dios. ¿Cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? Nos va a ayudar, nos va a alimentar, nos va a vestir, nos va a bendecir en gran manera. Pero para ello necesitamos creer a la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Esta palabra tiene vida, hermanos. Está activa la palabra de Dios. No es una palabra muerta. No porque usted aquí la vea escrita, hermanos, sea una palabra muerta. Esta palabra tiene vida, hermanos. Si usted empieza a caminar sobre esta palabra, créame que Dios le va a ayudar, lo va a sustentar. Y ese refrigerador va a estar lleno. Ya caigo porque están tristes. O sea, sí creen a la palabra de Dios de que va a estar el refrigerador lleno. A lo que no creen es que me van a hablar, ¿verdad? Venga, pastor, no, que vengan aquí nosotros. Ok, entonces así, hermanos, Pedro obedeció y aventó la red y llenó la red y tuvo que pedir ayuda. Y dice que subieron los peces a la barca y la barca casi se hundía, hermanos, de tanta bendición que habían recogido. Así, hermanos, en la obediencia está la bendición. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición por cuanto hemos creído y obedecido a Dios en su palabra. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para ser parte del pueblo de Dios y Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dios está con nosotros como un poderosísimo gigante. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Denle palmas al Señor y póngase de pie, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero que esa bendición llegue a nuestra vida, hermanos, necesitamos huir del pecado. Paz de Cristo. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. O sea que no hay que ser, hermanos, nada más decir como el asadoncito, nada para acá. A ver, pastor, escríbame, ahí subráyeme todas las promesas de Dios para mi vida. Subráyamelas porque yo las quiero todas y voy a caminar sobre ellas. Ok, está bien, pero aquí también dice, si obedeces a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos, entonces te vendrán todas estas bendiciones. Paz de Cristo. Y ahí dicen, pastor, re bien que iba, hombre, yo ya iba con la palabra. Está bien, váyase así con la palabra, pero obedezca, hermanos, aléjese del pecado. Deje de estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Reconozca, hermanos, que le fallamos a veces al Señor de una o de otra manera. Vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón a Dios y que la bendición de Dios fluya de una manera especial. Porque cuando nosotros empezamos a hacer lo malo delante de Dios, haga de cuenta
que nosotros va corriendo el río, el agua va corriendo como un río, y usted y yo con nuestro pecado somos una piedra que estorbamos para que la bendición de Dios fluya. Pero si nosotros, hermanos, nos limpiamos, nos purificamos, nos consagramos, nos santificamos en la palabra y a Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, hermanos. Si empezamos a dejar todo aquello que nos estorba, hermanos, envidias, celos, chismes, murmuraciones, todo lo malo, hermanos, entonces va a empezar a fluir la bendición de una manera poderosa en nuestra vida. Y aunque esté temblando la tierra como borracha, nosotros vamos a tener la protección del Cristo de la gloria, del Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Primeramente vamos a pedirle perdón. Y alguien dirá, ¿perdón por qué, pastor? Pues ¿qué hicimos? Yo no sé qué hayamos hecho, pero usted sí sabe, yo sé. Vamos a decirle, Señor, perdónanos. Nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos que esa bendición fluya, no solamente en mi vida, sino en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia. Yo quiero obedecer a tu palabra, Señor, para que fluya esa bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, hermanos? Todos queremos la bendición de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle perdón y que el Señor empiece a fluir de una manera especial. El Espíritu de Dios, hermanos, se mueve aquí en su iglesia. El Espíritu de Dios se está moviendo ahí en su corazón. Levante sus manos, cierre sus ojos, abra su corazón y deje que de su corazón saque lo mejor y empiece usted delante de Dios a decirle, Señor, perdóname por aquello, por esto, pero Señor, yo quiero esa bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo. Bendice esta iglesia. Bendice tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No temas, iglesia, porque yo estoy contigo. No desmayes, iglesia, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, iglesia, siempre. Aleluya. Mi alma y tu luz casi no puedo ver. Soy un grito de mi y alabando, glorificando tu